Vecino violento ataca al perro de una señora en silla de ruedas, ignorando que el perro está entrenado, y lo que sucede deja a todos impactados. En la pequeña y encantadora calle de las Flores, cada fachada pintada con tonos pastel parecía dispuesta en un arco iris armonioso, y cada jardín, repleto de flores cuidadas con esmero, brindaba una escena pintoresca que invitaba a pensar en una vida apacible y libre de tensiones. Sin embargo, tras ese aspecto de supuesta serenidad, se escondía una verdad mucho más compleja. Hacía meses que un aire de inquietud se había instalado, casi imperceptible al principio, hasta crecer como un rumor de viento que se cuela por las rendijas de una ventana. En cada puesta de sol, los vecinos intercambiaban miradas incómodas y se refugiaban antes de lo habitual, conscientes de un malestar que iba flotando en el ambiente. Algunas discusiones veladas, el aumento de susurros en la acera, el crujir ocasional de un portón maltratado. Todo se unía en una tensión que solo necesitaba un leve empujón para estallar. En la casa número 15 vivía doña Celeste. Era fácil identificar la vivienda por los rosales que, en primavera, perfumaban la calle entera con su fragancia dulce. También era característica la rampa de madera que subía hasta la entrada principal, una adaptación que le permitía a doña Celeste desplazarse en su silla de ruedas con cierta comodidad. Cada mañana, solía dedicarse a regar sus flores y conversar con Thor, su fiel pastor alemán, quien se había convertido no solo en compañía sino en un guardián silencioso de su cotidianidad. Aquella imagen de la anciana regando el jardín mientras un perro grande y atento la observaba, componía un cuadro entrañable para algunos y curiosidad para otros. Pese a su cabello blanco y su espalda a veces encorvada por el paso del tiempo, doña Celeste conservaba un porte digno. Su mirada, serena y bondadosa, comunicaba una fuerza interior que pocos podrían imaginar a simple vista. Usaba una sencilla bata floral que le confería un aire maternal, y siempre llevaba un chal sobre sus hombros para protegerse del clima cambiante. Desde la muerte de su esposo, había aprendido a valerse por sí misma, aunque lo hacía desde la fragilidad de su cuerpo cansado. Nunca se quejaba, esa era su forma de enfrentar el mundo, con entereza y una sonrisa amable, incluso ante la adversidad. Thor, el pastor alemán que a menudo la acompañaba a todas partes, tenía una historia desconocida para la mayoría de los vecinos. Sus ojos oscuros reflejaban lealtad y algo más, una suerte de disciplina militar. Había sido un perro policial, entrenado para misiones de alto riesgo. En su momento, formó parte de operativos contra la delincuencia, rastreando narcóticos y protegiendo a los agentes cuando la situación lo requería. A lo largo de los años, Thor se había ganado el respeto de toda una unidad canina, pero la jubilación le llegó inevitablemente. El tiempo, que no perdona a nadie, también lo alcanzó, y poco después de su retiro fue acogido por doña Celeste, quien le brindó ese calor de hogar que el animal necesitaba tras una vida de servicio. Aquella relación entre la viuda y el perro se cementó sobre dos columnas fundamentales, la necesidad mutua de afecto y la devoción incondicional que surge de las experiencias compartidas. Thor era, sin duda, un guardián experimentado que jamás dudaría en arriesgarse para defender a su amada dueña. En esa misma calle, pero en una casa vieja y descuidada que desentonaba con el resto, residía Ramiro. Sus paredes se veían manchadas de humedad, las ventanas con cristales casi opacos por la suciedad, el jardín plagado de maleza. La fachada demostraba la dejadez que reinaba en el interior de la vivienda y, en cierta forma, proyectaba también el carácter explosivo de su ocupante. Ramiro tenía fama de meterse en líos y causaba desconfianza en el vecindario. Se rumoreaba que estaba implicado en juegos ilegales, que tenía deudas con gente poco recomendable y que, a causa de ello, vivía atormentado. La mayoría prefería guardar distancia de él, ya fuera por miedo o simple prudencia. El día en que las tensiones se desbordaron, el sol caía a plomo sobre la calle de las Flores. Las hojas de los arbustos brillaban con un tono marchito, y el calor parecía caldear también los ánimos de sus habitantes. Ramiro, tras un arrebato de ira por un pago atrasado que no había recibido, destrozó algunos muebles de su casa y salió hecho una furia, vociferando palabras malsonantes que se disolvían en el aire sofocante de la tarde. A su paso, pateó cubos de basura y arrojó botellas vacías contra la calzada.
Cada estruendo hacía que las ventanas se cerraran con presteza y que los vecinos se escondieran tras las cortinas. Nadie deseaba toparse con él en ese estado. Muchos habían atestiguado incidentes menores antes, pero aquella vez el aura que lo rodeaba parecía aún más sombría. Doña Celeste se encontraba en su jardincillo de la entrada, regando con parsimonia las petunias que tanto adoraba. Cuando lo vio desde la distancia, se sintió invadida por un mal presentimiento. Sus manos, acostumbradas a la templanza, temblaron ligeramente. Thor, que permanecía junto a ella, adoptó una postura alerta, su cola, rígida, sus orejas, erguidas, su mirada, fija en el hombre que avanzaba a zancadas inestables. Doña Celeste supo, entonces, que era momento de retirarse al interior de la casa. Se impulsó en la silla de ruedas con la suavidad que la caracterizaba y cerró el portón, esperando que eso bastara para mantener a raya la furia de Ramiro. Sin embargo, la delgada barrera de metal no sería suficiente ante una furia tan descontrolada. Ramiro se detuvo justo frente a la casa número 15. Sus ojos llameaban de cólera acumulada, como si todo el resentimiento y la impotencia que sentía en su vida tuvieran que descargarse contra algo, o alguien, en ese preciso instante. Sin mediar cortesía alguna, gritó: «Doña Celeste, ¿cuánto más tengo que soportar los ladridos de tu perro? Estoy harto de no poder dormir». La anciana, que había cerrado el portón, sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, se obligó a mostrarse serena. Intentó alzar un poco la voz para que él la oyera desde el otro lado. «Señor Ramiro, Thor está tranquilo casi todo el día. No ladraría así porque sí. Quizás algo lo alteró anoche, pero se lo aseguro, es un perro muy calmado». Las explicaciones cayeron en saco roto. Ramiro golpeó el portón con una fuerza tal que el metal vibró y Doña Celeste casi perdió el equilibrio en su silla. Thor, indignado al ver la amenaza contra su dueña, soltó un gruñido grave que recorrió toda la calle como un aviso. Nadie se asomó a ayudar, el barrio contemplaba la escena tras las ventanas, sumido en un silencio cómplice. Ni un solo vecino parecía dispuesto a intervenir, temerosos de desatar la cólera de Ramiro. «Cállate, maldito perro», vociferó Ramiro, dándole otro golpe al portón. En ese momento, algo cambió en la mirada de Doña Celeste. Una mezcla de pánico y determinación la obligó a intentar hablar con un tono firme, tratando de no mostrar flaqueza. «Señor Ramiro, por favor, cálmese. Podemos discutir esto de manera razonable». Pero, en lugar de calmarse, Ramiro bramó con furia y empujó con todo su peso el portón, logrando abrirlo a la fuerza. El chirrido metálico del cerrojo y el estrépito del golpe retumbaron en los oídos de Doña Celeste, cuyo corazón latía desbocado. Fue como si el portón se transformara en la representación de su seguridad, y verlo derribado equivalía a un ataque directo contra su espacio vital. Ramiro, en un arrebato, se abalanzó sobre Thor, empuñando un trozo de hierro que había recogido en la calle. El primer golpe alcanzó apenas a rozar el lomo del pastor alemán, produciéndole un rasguño superficial. Sin embargo, aquella agresión activó en Thor los reflejos que también había entrenado en sus años de servicio policial. El perro, consciente de la amenaza, saltó hacia un lado, esquivó el siguiente golpe y se posicionó frente a Doña Celeste para bloquear cualquier otro intento de agresión. Las ropas de Ramiro goteaban sudor, y su respiración agitada reflejaba la rabia que lo consumía. En su mente, nada importaba más que descargar la furia acumulada. Ni siquiera parecía percibir con claridad la dimensión de sus actos. Estaba cegado. Fue en ese instante cuando Thor, con la mirada penetrante de un soldado en plena misión, se lanzó con precisión sobre su agresor. La fuerza y la destreza del animal tomaron por sorpresa a Ramiro, que cayó de espaldas. El impacto lo sacudió por completo y casi se golpeó la cabeza contra el filo de la acera. Thor gruñó con fiereza, sujetándole el brazo con sus mandíbulas, sin dar tregua. Aquel perro de complexión robusta, entrenado para enfrentar situaciones extremas, no iba a permitir una sola oportunidad de represalia. Ramiro profirió un alarido que resonó por la calle y, en ese momento, todos los vecinos salieron de su mutismo.
Algunos gritaron asustados, otros exigían a gritos que alguien llamara a la policía, y más de uno se quedó inmóvil, temblando ante la escena. Doña Celeste, pálida de espanto, levantó la voz. «Thor, suelta. Thor, por favor». El perro, sumido en su papel de protección, no cedía. Los instintos adquiridos después de años de labores policiales lo mantenían firme en la idea de inmovilizar al agresor para proteger a su ama. Con su cuerpo recio, Thor se paró sobre el pecho de Ramiro y siguió ejerciendo presión con sus fauces en el brazo de este. Los gruñidos ensordecían a quienes se encontraban cerca, y Ramiro, retorciéndose de dolor, dejó caer la barra de metal que sostenía. Fue entonces cuando un automóvil gris se detuvo bruscamente en la esquina. De él bajó Hugo, el hijo mayor de Doña Celeste, quien había regresado de sus tareas cotidianas para visitar a su madre. Al ver la escena, su madre con la expresión rota, el perro mordiéndole el brazo a un hombre, la gente gritando, sintió un súbito vuelco en el pecho. Sin perder un segundo, corrió para sujetar a Thor, consciente de que era el único, aparte de Doña Celeste, con la suficiente autoridad sobre el animal para que lo soltara. «Thor, quieto. Suelta», clamó Hugo, con la voz firme y enérgica que usaba cuando entrenaba con el perro. Durante sus visitas semanales, Hugo había colaborado varias veces en los ejercicios de obediencia que su madre practicaba con Thor, y el can reconocía esa autoridad. Como si se detuviera el tiempo, Thor aflojó la mandíbula con lentitud, permitiendo que Ramiro soltara un estertor de dolor. La sangre le corría por el brazo, y su rostro mostró por primera vez un atisbo de pánico. Se arrastró unos centímetros, gimiendo y soltando maldiciones entre dientes. Hugo tomó a Thor del collar y lo apartó, acariciando su cuello con la mano temblorosa, intentando calmarlo. El caos que se había desatado no se quedó ahí. Varios vecinos se asomaron para constatar que la situación estuviera bajo control, y algunos corrieron a sus teléfonos para llamar a la policía y a una ambulancia. El estruendo de la sirena no tardó en hacerse oír entre el silencio expectante de la tarde ardiente. Ramiro, con el brazo ensangrentado, balbuceaba incoherencias, lanzando insultos contra Thor, contra Doña Celeste y contra la vida misma. Su enojo, ya sin fuerzas, se iba mezclando con el miedo. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos se acercaron con cautela para atenderlo. Uno de ellos miró la herida con gesto grave. «Necesitaremos suturar esto en el hospital. La mordida es profunda». Ramiro torció el rostro con una mueca de desesperación y rabia. Al verlo en tal condición, algunos vecinos, antes temerosos de su carácter, sintieron una extraña mezcla de compasión y alivio. El hombre que tanto los había amenazado y atemorizado yacía ahora en el suelo, abatido por su propia temeridad. Los policías, que llegaron poco después, comenzaron a tomar declaraciones. Por un lado, algunos testigos afirmaron que Ramiro había irrumpido violentamente en la propiedad de Doña Celeste y atacado primero a Thor. Por otro, él seguía vociferando que el perro era un monstruo y que iba a denunciar a la anciana, a su hijo y al animal por agresión. Sin embargo, la evidencia de los golpes que Ramiro dio al portón y el hecho de haber irrumpido en la casa con un arma improvisada inclinaban la balanza en su contra. Además, uno de los vecinos contaba con cámaras de seguridad. Esas grabaciones terminarían por esclarecer lo sucedido. Se vería claramente cómo Ramiro empuñaba el trozo de hierro contra Thor antes de ser derribado. Para cuando la policía hubo recabado todos los datos, se escucharon los gritos enloquecidos de Ramiro. «Este maldito perro me ha arruinado el brazo. ¿Y me la pagarás, vieja bruja? Te juro que esto no se queda así». Lo subieron a la ambulancia, mientras el paramédico controlaba la hemorragia en su brazo. El vehículo arrancó, y las luces rojas y azules parpadearon hasta perderse al final de la calle. Fue como si la tensión se disipara de golpe, pero en realidad quedó un regusto amargo que se notaría durante mucho tiempo. La gente rodeó a Doña Celeste y a Thor, algunos para asegurarse de que estuvieran bien, otros para murmurar que la culpa, en realidad, era de Ramiro por su agresividad. En más de una ventana se veía a curiosos asomando la cabeza, intentando dilucidar qué consecuencias acarrearía aquel suceso. Doña Celeste, con las manos temblorosas, aferró a Thor por el cuello y lo abrazó.
sus ojos se humedecieron. Acarició con suavidad el lomo del pastor alemán y sintió el rasguño que le había provocado Ramiro. Una punzada de temor la sacudió, pero al mismo tiempo se sentía aliviada al ver que el perro estaba en buenas condiciones, más allá de la herida leve. «Tranquilo, mi niño», susurró, conmovida. Hugo, a su lado, aún respiraba de forma agitada. Había llegado en el peor y más oportuno momento. Con el corazón acelerado, revisó la espalda del perro. «Mamá, vamos a llevar a Thor para que lo revise un veterinario. Podría tener un corte más profundo de lo que parece». Ella sintió con la mirada nublada por las lágrimas. La tensión, el susto y la adrenalina parecían haber envejecido su semblante unos cuantos años más, pero también mostraban la profundidad de su fortaleza interior. Agradeció a los vecinos con un gesto de la mano, mientras Hugo la empujaba hacia el interior de la casa, llevándose consigo a Thor. De algún modo, todos comprendieron que lo mejor era dejarla tranquila. Se escucharon murmullos de compasión y solidaridad, así como comentarios que condenaban la actitud de Ramiro. Ese día quedaría grabado en la memoria colectiva de la calle de las Flores. Cuando la noche cayó, Thor descansaba tumbado a los pies de Doña Celeste, con una pequeña venda en la zona de la herida. El veterinario, tras revisar brevemente al can, consideró que con unos cuidados básicos y desinfección estaría bien. Hugo había llamado a algunos contactos de la policía con los que aún se mantenía relación desde que Thor estuvo en servicio. Él mismo había entrenado al perro en ocasiones, ayudando a su madre a reforzar las rutinas de obediencia. Se sintió aliviado de saber que todo se encaminaría hacia una justificación legal, las grabaciones y los testigos corroborarían que Thor había actuado en legítima defensa. Sin embargo, no todos en la comunidad dormían tranquilos. Varios pensaban que un hombre como Ramiro podía arremeter con mayor violencia en cuanto tuviera ocasión. Se temía que su ira se avivara ante el hecho de haber sido reducido por un perro. De algún modo, la oscuridad de la noche acentuó los temores de la gente. Las luces intermitentes de los faroles públicos, el canto distante de algún grillo y el eco de los pasos sigilosos de quienes aún deambulaban por las calles reflejaban una mezcla de intranquilidad y expectativa. Por primera vez en muchos años, la calle de las Flores no sonreía, no brillaba con ese calor humano que siempre la había caracterizado. Pese a todo, Doña Celeste no se dejó consumir por el pánico. Hizo lo que siempre había hecho, oró en silencio, dando gracias por la protección que Thor le había brindado y pidiendo la recuperación del brazo de Ramiro, por más que él hubiese sido el agresor. Cerró los ojos y sintió la respiración suave del pastor alemán. El calor que emanaba el animal sobre sus piernas le devolvía una sensación de calma. Así transcurrió la noche, larga, confusa, pero con un dejo de esperanza. A la mañana siguiente, el incidente ya era tema de conversación en cada puerta, en cada esquina, en cada intercambio de buenos días o te has enterado. La tensión, lejos de disiparse, parecía haberse convertido en algo visible y casi palpable. Quienes admiraban a Doña Celeste y a su perro los defendían con vehemencia, argumentando que habían sido víctimas de la agresión descontrolada de Ramiro. Otros, menos informados o más inclinados al morbo, comentaban que Thor era un perro peligroso, entrenado para atacar, y que representaba un riesgo para la seguridad de la calle. Así, entre susurros y exageraciones, surgieron bandos y opiniones encendidas. Desde temprano, Hugo se dedicó a dialogar con algunos vecinos, explicándoles la historia de Thor, su entrenamiento y los motivos de su reacción. La mayoría se mostró comprensiva, especialmente aquellos que habían sido testigos presenciales del ataque. Pero también halló recelo en ciertas personas que, movidas por el temor y la desinformación, temían que un perro con pasado policial fuera un arma de doble filo. Mientras tanto, en el hospital, Ramiro se negaba a colaborar con las autoridades que fueron a tomarle declaración. Mantenía una actitud desafiante y se negaba a aceptar que hubiese actuado mal. Aseguró que Thor había saltado sobre él sin provocación y que Doña Celeste lo había incitado. Su rabia se alimentaba de la humillación sufrida y de las deudas que seguía cargando. La imagen de verse reducido por un perro era intolerable para su ego herido. Apenas los médicos lograron estabilizar la herida, el hombre exigió que se abriera un proceso legal para exterminar a ese animal, según sus propias palabras.
Pero las grabaciones de la cámara vecina estaban ahí, hablando por sí solas, y su abogado no tardaría en darse cuenta de lo endeble de su posición. Entretanto, doña Celeste recibió una visita inesperada, la de un oficial de policía conocido, quien había trabajado muchos años junto a Thor en la brigada canina. Fue por la tarde, cuando el sol todavía iluminaba los geranios color carmín de su jardín. El oficial, de rostro serio pero con una calidez en la mirada, se quitó la gorra al ver a la anciana en su silla, acariciando distraídamente a Thor. Señora Celeste, lamento mucho lo ocurrido. Esperaba que Thor pudiese disfrutar de su retiro con tranquilidad. La voz del oficial denotaba un respeto sincero, casi veneración, hacia el perro que había sido su compañero en situaciones de peligro. Thor, al reconocer al antiguo colega, movió la cola con algo de timidez, como si quisiera explicar que lo sucedido había sido inevitable. Él solo me defendió, respondió doña Celeste con su tono amable. Si no fuera por Thor, no sé cómo hubiera terminado todo. El oficial asintió. Conocía las capacidades de Thor, pero sobre todo sabía de su devoción y su inteligencia. Le tranquilizó anunciar que, según la revisión de las pruebas, todo apuntaba a que Ramiro sería responsabilizado por invasión de propiedad y agresión, pues las cámaras confirmaban que él había roto el portón y atacado primero. Además, varios vecinos estaban dispuestos a testificar a favor de doña Celeste. No tiene que preocuparse, señora. A Thor no lo van a culpar de nada. Al contrario, es evidente que actuó en defensa propia y en defensa de usted. Aquella noticia fue un bálsamo para la anciana, quien sintió un alivio indescriptible. Aún así, en el fondo, percibía que la calle no volvería a ser la misma. Temía que la rabia de Ramiro se transformara en represalias si las cosas no se resolvían de forma adecuada. Pero agradeció la certeza de que Thor no sería sacrificado ni acusado, y se sintió más tranquila a la hora de dormir. Pasaron varios días y la rutina de la calle de las Flores fue retomando un curso extraño. La casa de Ramiro permanecía cerrada y silenciosa, con las ventanas clausuradas, como si el furor anterior hubiera sido tragado por las sombras de su interior. Se hablaba de un inminente juicio, de facturas médicas, de la posibilidad de que el hombre tuviera que responder ante otras denuncias previas. Mientras tanto, doña Celeste continuaba con sus quehaceres, regando sus flores, charlando con Thor y esperando con el corazón apretado que la calma volviera a reinar. Hugo pasaba más tiempo del habitual con su madre, preocupado por su seguridad. Había notado que ella, aunque no lo expresara abiertamente, estaba afectada en lo profundo de su alma por lo ocurrido. A menudo la encontraba en la noche, contemplando por la ventana con un gesto ausente, como si algo de su confianza en el mundo se hubiese quebrado. Aún así, ella insistía en que no deseaba marcharse a otro lugar ni mudarse con él, pues temía que Thor no se adaptase bien a un entorno distinto. Y porque sentía que abandonar la casa que había compartido con su esposo sería como renunciar a un pedazo de su identidad. La vida, no obstante, sigue su curso, y llegó un atardecer en que el cielo se pintó de tonalidades malva y anaranjadas, con pequeñas nubes rosadas que danzaban a lo lejos. El aire se sentía más fresco, como si anticipara la llegada de la noche con una ligera brisa que jugaba con las ramas de los árboles. Doña Celeste decidió salir un rato a la acera para contemplar el cielo. Su casa, iluminada con la cálida luz de unas lámparas viejas, parecía un refugio acogedor frente a la penumbra creciente. Thor se sentó a su lado, colocando su hocico sobre el regazo de la anciana con ternura. Los vecinos empezaban a relajarse otra vez. Las conversaciones volvieron a darse en voz alta, sin tanta cautela. Se esparció la idea de que Ramiro seguiría hospitalizado un tiempo más y después tendría que responder ante la justicia. Aún así, para la mayoría, el tema seguía siendo reciente e incómodo. Nadie se atrevía a decir con franqueza lo que pensaba, pero se respiraba una pequeña esperanza de que el incidente sirviera como lección. Una noche, sin embargo, circuló la noticia de que Ramiro se había marchado antes de lo previsto del hospital, firmando un alta voluntaria. Nadie pudo confirmar cómo o por qué, pero se corrió el rumor de que andaba buscando los medios para vengarse de todo aquel que lo había humillado. Esto se sumó a la sospecha de que podía estar implicado en asuntos turbios relacionados con las deudas y los juegos ilegales.
La tensión volvió a flotar en el ambiente. Las puertas se cerraban más temprano, y algunos vecinos recomendaban a doña Celeste que dejara luces encendidas toda la noche, por precaución. Ella, aunque preocupada, no estaba dispuesta a vivir en la sombra del miedo. Continuó su rutina, arropada por la fidelidad de Thor, manteniéndose en calma, aun cuando su mente presentía que algo podía suceder. Los días se sucedieron con una extraña quietud. Hugo, que se acercaba cada vez con más frecuencia, no dejaba de mirar nervioso a ambos lados de la calle cuando estacionaba su coche. Quería asegurarse de que Ramiro no rondara por ahí con malas intenciones. En cada ventana, a cada lado de la calle de las Flores, parecía haber ojos atentos, esperando un posible retorno de la furia contenida. Y de pronto, una tarde, esa expectación se volvió realidad. Fue un día en el que el calor comenzaba a descender y la brisa vespertina susurraba con un frescor casi insólito para la época. Doña Celeste estaba, como de costumbre, revisando el estado de sus plantas, mientras Thor olfateaba el aire con una inquietud que a la anciana no le pasó desapercibida. La anciana sintió el impulso de mirar hacia la esquina, como si una punzada de presentimiento la llevara a escrutar el horizonte. A lo lejos, casi imperceptible a esa distancia, distinguió una figura que se acercaba renqueando un poco. No podía ver el rostro con nitidez, pero la forma de caminar le resultaba vagamente familiar, y se le erizó la piel al comprender de quién se trataba. Era Ramiro, el vecino que había irrumpido en su casa tiempo atrás. Llevaba el brazo derecho con un cabestrillo, y el vendaje cubría gran parte de la piel. Aún así, mantenía una expresión torva en el rostro. A medida que se aproximaba, doña Celeste notó que la furia no se había extinguido, sino que parecía haber crecido tras la humillación. Algunas personas que transitaban por la acera cambiaron de dirección al verlo aparecer, tratando de evitar un posible enfrentamiento. El viento arrastraba hojas secas y un aire pesado, como presagio de tormenta. La señora, sintiendo un nudo en la garganta, hizo una señal a Thor, quien se puso en guardia inmediatamente. Recordó la última vez que aquel hombre irrumpió en su propiedad y el terror volvió a envolver su corazón. Sin embargo, no cundió el pánico en ella. Su espíritu, forjado por años de dificultades, la impulsó a elevar la barbilla y a proteger a su perro si era necesario. No quería, bajo ningún concepto, que se repitiera la escena sangrienta ni que él resultara herido. Pensó en Hugo, quien solía llegar a esas horas. ¿Alcanzaría a llegar a tiempo si algo ocurría? Ramiro se detuvo frente a la casa número 15, el mismo lugar donde semanas atrás se había desatado el conflicto. Sus ojos brillaban con resentimiento. No podía ocultar la cicatriz que le había dejado la mordedura de Thor, y tal vez tampoco la herida moral de haber sido reducido por un perro. En su mirada, se percibía un odio sordo, una rabia mucho más peligrosa que la de la primera vez, porque ahora lo impulsaba el deseo de venganza. «Vieja, devuélveme lo que me quitaste», escupió con voz áspera. «Me deben mucho por lo que ha pasado. Y ese perro maldito, van a pagar por lo que me hizo». Doña Celeste sintió un escalofrío. Se mantuvo en silencio unos segundos, sin saber qué responder. No había duda de que Ramiro no solo estaba lleno de ira, sino también de dolor y humillación. Ella pensó en la vida de aquel hombre, en los rumores de su pasado, en sus deudas, en su miseria moral. ¿Qué era lo que creía que doña Celeste le había quitado? ¿La dignidad? ¿La sensación de control sobre su propia vida? Sin embargo, la anciana no estaba dispuesta a ceder ante amenazas. Colocó la mano sobre la cabeza de Thor y dijo con un tono firme: «Señor Ramiro, no tengo nada que usted me reclame. Y le advierto que no se acerque, por favor». Ese por favor estaba cargado de un coraje silencioso, de una advertencia que no pretendía ser agresiva, pero que marcaba un límite que él no debía traspasar. Thor, al escuchar la tensión en la voz de su dueña, no dejó de mirar con fijeza a ese hombre que ya conocía. Ramiro miró con desprecio al perro y apretó los dientes. Parecía estar esperando el momento exacto para avanzar, como un depredador acechando la oportunidad de atacar a su presa. Sacó un objeto metálico del bolsillo. No era una barra de hierro, sino una pequeña navaja, cuyo filo relució bajo la luz del ocaso.
El corazón de doña Celeste palpitó con fuerza al comprender que la amenaza era todavía más seria que antes. Justo entonces, un coche apareció al final de la calle. Hugo, que llegaba para visitar a su madre, no tardó en vislumbrar la figura de Ramiro y la de su madre bajo el umbral de la vivienda. Sintió un escalofrío de alarma y aceleró un poco, estacionándose de forma apresurada. Bajó del auto mientras levantaba la voz. «Ramiro, detente. No vuelvas a hacer una locura». No hubo respuesta, tan solo una mirada desorbitada y un gruñido de rabia. Ramiro se abalanzó hacia el portón, forzándolo de nuevo con su brazo sano. El cerrojo se resistió esta vez, pues Hugo lo había reforzado, mas el impacto fue tan violento que la estructura metálica vibró con un eco sordo. Doña Celeste retrocedió impulsando su silla, protegiéndose como podía, mientras Thor se plantaba en medio, gruñendo de forma más que evidente. El momento se prolongó como en cámara lenta. Hugo corrió hasta la entrada, intentando interceptar a Ramiro antes de que cruzara de nuevo. Se escucharon gritos de algunos vecinos que asomaron a ver el espectáculo macabro que se perfilaba en el horizonte. Fue una escena cargada de tensión, en la que cada segundo parecía pesar como una losa de concreto. «Aléjate», susurró doña Celeste, con voz firme. Ramiro, enardecido, levantó la navaja apuntándola hacia la anciana, como si quisiera atravesar la defensa de Thor. El perro, al notar el peligro inminente, soltó un ladrido atronador que retumbó en las paredes. Hugo logró llegar a su lado y se interpuso. Sin embargo, el impulso de la furia de Ramiro los empujó a ambos, y la silla de doña Celeste estuvo a punto de volcar. Fue gracias a la coordinación que Thor se lanzó para desviar el brazo que esgrimía la navaja. Pero esta vez, el animal no tuvo ocasión de morder con precisión, pues la posición de Ramiro era distinta y su movilidad con el brazo sano seguía siendo rápida. Se oyeron forcejeos, golpes sordos, gritos de auxilio. Varios vecinos comenzaron a gritar que llamaran a la policía, que alguien hiciera algo. Una vecina lanzó un «paren, por favor», mientras corría con un teléfono en la mano. Hugo, aturdido, consiguió sujetar la muñeca de Ramiro, intentando arrebatarle la navaja. Thor se mantenía a un lado, gruñendo, buscando el momento para intervenir sin herir a su compañero humano. Doña Celeste, con el corazón a punto de salírsele del pecho, se hallaba bloqueada por la confusión, incapaz de moverse con rapidez por la silla de ruedas y la adrenalina del instante. Al final, la pelea se trasladó hasta el mismo jardín, pisando las flores que tanto cariño significaban para doña Celeste. La anciana sintió una rabia profunda por ver a Ramiro pisoteando sus plantas, expresión de su vida pacífica y de la memoria de su esposo. Algo en su interior la empujó a alzar la voz, con una firmeza insospechada. «Basta ya. No vas a seguir lastimando a nadie». Ramiro se giró hacia ella, con la boca temblando de ira. Trató de soltar un insulto, pero en ese parpadeo crucial, Thor vio su oportunidad. Saltó en diagonal, golpeando con sus patas el costado de Ramiro para desestabilizarlo. El hombre cayó de bruces contra la tierra, y la navaja se le escapó de la mano, deslizándose unos centímetros entre la hierba pisoteada. Hugo aprovechó para patearla lejos. En ese ínterin, Thor se posó cerca del pecho del agresor, ladrando como advertencia, listo para inmovilizarlo si volvía a moverse. La escena se congeló en ese instante. El suelo del jardín mostraba flores arruinadas, la silla de ruedas de doña Celeste había volcado ligeramente, y la anciana se mantenía sujeta a una esquina del portón para no caerse del todo. Hugo respiraba con dificultad, con las manos empapadas en sudor frío, intentando contener al perro. El corazón de todos latía como si fueran tambores de guerra. Ramiro, tendido en la tierra, tenía la cara enrojecida, los ojos inyectados de furia y vergüenza, y el brazo en cabestrillo, que ahora estaba manchado de tierra y hojas. Se le escapó un gruñido de puro coraje, pero sin la navaja, con Thor a centímetros de su garganta y Hugo vigilante, comprendió que no tenía escapatoria. Con la tensión a flor de piel, se escucharon sirenas en la lejanía. Alguien había llamado a la policía otra vez. Varios uniformados llegaron corriendo, gritando órdenes para que nadie más interviniera.
Uno de ellos apuntó la linterna directamente al rostro de Ramiro, otro pidió calma a Hugo y a Doña Celeste, mientras un tercero se aseguraba de que la navaja quedara fuera del alcance del agresor. Thor, obedeciendo un gesto de Hugo, se apartó, retrocediendo hasta quedar al lado de la anciana. Allí se quedó, respirando pesadamente, con la mirada aún fija en Ramiro. Se vivieron momentos de confusión, las preguntas de los oficiales, la gente que se arremolinaba, la rabia impotente de Ramiro que, a pesar de su estado, clamaba que lo estaban atacando injustamente. Más esa coartada perdía fuerza cuando varios vecinos relataron lo ocurrido, y un oficial identificó a Ramiro como el mismo sujeto que había protagonizado el violento incidente de semanas atrás. Terminaron esposándolo, con la promesa de llevarlo a la comisaría y someterlo al debido proceso por invasión de propiedad e intento de agresión con arma blanca, entre otros cargos. Doña Celeste, mientras tanto, fue auxiliada por Hugo y una vecina, quienes la ayudaron a reincorporarse en la silla de ruedas, aunque no dejaba de temblar ligeramente. Se abrazó a Thor, que se movió con cuidado para no lastimarla, como consciente de la conmoción que ella sentía. Al atardecer, una ambulancia se llevó a Ramiro, con los oficiales de custodia. A pesar de los daños en su jardín y del temor vivido, Doña Celeste decide continuar en su hogar, protegida por la lealtad de Thor y el cariño de los vecinos. La anciana aprende a confiar más en sí misma y en los demás, mientras que Thor, ya con algunas canas, mantiene su fiel misión de velar por ella. Al final, la calle de las flores recobra su armonía, demostrando que la verdadera fuerza puede nacer incluso de la aparente fragilidad, y que la valentía y la solidaridad, en conjunto, superan al odio y la violencia.